Jóvenes, muy buenas noches. Recordemos, hemos tenido un tema pendiente por abordar y vamos a continuar con nuestras clases. Y el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, muy importante, ¿no? Que nos va a dar pie a hablar sobre otros temas relacionados a este. Y va a ser importante conocerlos porque bueno, son parte de los derechos. Bienvenidos jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre el código de los niños y los adolescentes, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero que ustedes conozcan, bueno, quiénes son niños y quiénes son adolescentes, ¿no? Entiendo que en mis clases puedo tener a personas que tienen mayores de 18 años, que ya son ciudadanos, o de repente tengo adolescentes en mi clase, ¿no? Tengo de repente a un joven de 17, 16. Quiero saber legalmente cuándo, desde qué edad son niños o desde qué edad para la ley son adolescentes, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a dilucidar el día de hoy. Entonces, jóvenes, ¿por qué es importante tener normas que protejan a los niños, a los adolescentes? ¿Por qué es importante tener un código penal? ¿Por qué es importante tener un código civil? ¿Por qué es importante tener una constitución? Debo señalar, jóvenes, que la Constitución Política del Perú, como ley marco, por decirlo así, va a establecer una estructura y va a establecer los derechos constitucionales de todos los ciudadanos que radicamos en este país, ¿verdad? Si un ciudadano extranjero viene y radica en el Perú, bueno, pues se somete a las normas peruanas. La Constitución es la ley madre, por así decirlo, la ley fundamental, la ley importante. Hay derechos que van a ser desarrollados a través de leyes, ¿no? Ustedes saben que la ley está por debajo de la Constitución. En este caso, jóvenes, el Perú ha promulgado el Código de los Niños y Adolescentes como una herramienta importante para garantizar la vigencia de los derechos de estos niños y adolescentes. Ha establecido legalmente su protección y también ha establecido a través de otras normas sanciones respecto, por ejemplo, a la violencia familiar, respecto a la trata de personas, respecto al trabajo forzoso o trabajo de menores, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una amplia gama de normas que están relacionados a este código de niños y adolescentes. Entonces, jóvenes, es importante indicar que nuestra constitución política del Perú, esa que te digo, que lo leas hasta el día de hoy, no me cansé de decirlo, que lo leas, porque es la ley madre de todas las normas, es nuestra ley fundamental, nuestra ley más sagrada, va a establecer, jóvenes, en su artículo 4 algo muy importante, que dice, la comunidad y que el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia, ojo, pregunta de examen, ¿eh? Protegen a la familia y promueven el matrimonio, reconocen estos dos últimos, o sea, a la familia y al matrimonio como institutos naturales y fundamentales ¿de qué? De la sociedad. ¿Verdad? Nosotros somos seres sociables, el ser humano es un ser social, ¿no? Por eso es que este aislamiento social ha causado incluso eh, afectaciones psicológicas, ¿no? Nosotros somos seres sociables por naturaleza, nosotros no estamos destinados a estar confinados en un solo lugar, ¿no? Nosotros somos sociables, ¿no? Tenemos amigos, tenemos grupos, nos relacionamos entre sí. ¿Y qué es lo que va a establecer la ley? La ley va a establecer las directrices para que exista una buena convivencia dentro justamente de una sociedad. Bueno, pues entonces la Constitución Política del Perú va a reconocer que el Estado tiene el deber de proteger al niño, al adolescente, y a la madre y al anciano. Y acentúa esta obligación cuando estas personas estén más aún en situación de abandono, ¿no? Muy bien, entonces aquí vemos cómo la Constitución va a proteger al menor y al adolescente, ¿no? Vamos a ver qué más tiene, qué más tenemos respecto a esto, ¿no? Miren, ¿no? Eh,
El Código de Niños y Adolescentes fue publicado el 7 de agosto del año 2000 a través de la ley 27367, ¿no? Miren, tiene poca data, ¿no? No es una norma que esté, no sé, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, en el año 2000, el Perú como Estado promulga esta norma, ¿no? Y aquí nos dice, no, por si acaso, mundo, estos derechos los respetas, ¿eh? No vaya a ser como están pasando con los mandamientos, ¿no? Entonces, estos derechos que establece este Código de Niños y Adolescentes, pues tiene que ser respetado. Vamos a ver qué señala. Los niños y adolescentes gozan de derechos específicos y se relacionan con su crecimiento y desarrollo, además de los derechos fundamentales que son inherentes por su condición de ser persona humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué te establece? Que esta norma va a establecer o va a estar, o se ha promulgado con la finalidad de qué? De establecer derechos específicos que van a permitir el desarrollo de estos niños y adolescentes, ¿no? Además, dice, de otros que se reconozcan por la naturaleza misma del ser humano. Los niños, las niñas y las adolescentes tienen capacidad especial para la realización de actos civiles autorizados por el Código de Niños y Adolescentes. Muy bien. Muy bien, entonces aquí legalmente, ¿no? ¿Cuál es la edad o cuál es la diferencia de edades entre los niños y adolescentes? ¿Desde cuándo yo llego a ser, bueno, desde cuándo soy niño y desde cuándo soy adolescente y desde cuándo soy ciudadano? Y mejor aún, ¿desde cuándo empiezo a tener derechos? Recordemos, jóvenes, que nosotros en otras sesiones hemos conversado del surgimiento de los derechos como ser humano y hemos establecido, ¿no? Que conforme lo ha reconocido la misma Constitución, el ser humano como tal tiene derechos desde la concepción. ¿Y qué es la concepción? Conocemos el concepto básico que nos han enseñado en los colegios, ¿verdad? La concepción es la unión del espermatozoide con el óvulo, ¿verdad? Hasta allí, desde allí, miren ustedes, tenemos derechos y es por eso que el Código Penal va a sancionar el aborto, porque el aborto es la interrupción del embarazo, va a sancionar el aborto incluso con internamiento a un centro penitenciario, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo tengo derechos? Desde la concepción. ¿Por qué? Porque la Constitución así lo establece, ¿no? Ahora, ¿desde cuándo soy niño? ¿O hasta cuándo soy? ¿O desde cuándo soy adolescente? Pues bien, veamos, jóvenes. Según el Código de Niños y Adolescentes, desde la concepción, miren, ojo, hasta los 12 años, legalmente estamos frente a niños, legalmente reconocidos y protegidos como tal. Desde los 12 hasta los 18 años, estamos hablando de adolescentes. ¿Esto qué implica, jóvenes? ¿Esto por qué? Esto, profe, ¿esto para qué me sirve legalmente? Pues bien, va a haber derechos que van a poder realizar adolescentes. Por ejemplo, recordaremos, los adolescentes, cuando tienen mayor de 16 años, pues pueden casarse o pueden reconocer hijos, pueden demandar la filiación, que es el reconocimiento de la paternidad de un hijo, o puede demandar alimentos. Entonces, esos derechos le corresponden, les compete ya a los adolescentes, ¿no? Entonces, va a haber diferencias respecto a determinados actos legales que pueden realizar los niños o los adolescentes. Va a haber también diferencias respecto a la responsabilidad por la infracción de la ley penal respecto a los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Va a haber un grado de responsabilidad y eso vamos a llevarlo al terreno penal, por ejemplo, ¿no? La norma establece que es infracción a la ley penal y vamos a ver ahí si es que un adolescente responde con las normas del Código Penal o tiene una norma especial para responder por infracción a esta ley penal, ¿no? Donde se establece delitos y faltas, ¿no? Va a ser el mismo tratamiento legal, va a ser diferente. ¿Qué es lo que establece la norma respecto a eso? Vamos a conocer hoy, día de hoy, jóvenes, un poco de derechos, ¿no? Un poco de derechos, y en este caso vamos a ver como primer derecho, el derecho pues a la vida.
Prevista en el artículo primero del Código de Niños y Adolescentes, establece que el niño y el adolescente tienen derecho a la vida. Ojo, miren ustedes, aquí está lo que yo les estaba comentando. Desde el momento de la concepción, porque así lo establece también, eso está en armonía con lo que establece la Constitución Política del Perú. Eh, ¿Qué establece? El presente código garantiza la vida del concebido protegiéndolo de experimentos y manipulaciones genéticas contrarias a su integridad y a su desarrollo físico-mental. Claro, jóvenes, ustedes no escucharán por las noticias que en el Perú se está haciendo experimentos genéticos para ver o tener o concebir a un hijo, no sé, con 3 manos, 3 brazos, ¿no? 4 ojos, no, no se permite eso, no, definitivamente. Los niños, perdón, el derecho a la vida se protege desde la concepción y se prohíbe y se protege al concebido de experimentos y manipulaciones genéticas, ¿no? Obviamente eso, si va a pasar eso, sí puede estar sancionado. A modo de recordar lo que hemos abordado anteriormente, bueno, debemos decir que el aborto pues es el aniquilamiento del producto de la concepción en cualquier momento antes del término del embarazo, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone de que se da la concepción y el concebido nace, ¿verdad? Nace. ¿Cuándo se produce el aborto? Cuando se interrumpe ese proceso. ¿Está sancionado en el Código Penal? Pues sí. Hay sanciones hasta 2 a 3 años, dependiendo cómo se ha ejecutado, cómo se ha realizado el delito. ¿No? Entonces hay autoaborto, que es cuando la mujer provoca su propio aborto, y esto es una sanción, una pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicios comunitarios de 52 a 154 jornadas. El aborto consentido, que es otra de las clases, es que es aquella que o es aquel que causa su aborto con el consentimiento de la gestante. Entonces, jóvenes, vamos a darnos cuenta que el Código Penal va a sancionar los abortos, ¿no? Va a sancionar los abortos y va a establecer penas privativas de libertades contra la mujer que consiente el aborto y contra aquellas personas que practican el aborto sin consentimiento de la gestante. En el caso de médicos, de obstetras, de personal de salud, obviamente la sanción va a ser mucho más fuerte, incluso van a tener inhabilitaciones en su profesión. Se le inhabilitará al médico hallado culpable del delito de aborto, se inhabilitará y no podrá ejercer su profesión, ¿no? Igual que la obstetra, igual que la enfermera. ¿Qué más? El único aborto permitido en el Perú, jóvenes, el único que se permite es el aborto terapéutico o llamado aborto impune, que es aquel que es practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando este aborto es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Vale decir, cuando esté en riesgo la vida de la madre, solo en ese caso se puede permitir el aborto en el Perú. Este es el único aborto que puede, que no es castigado en el Perú. Por todos los demás, todos los abortos tienen sanción. Un caso controvertido es en el tema de los abusos sexuales, por ejemplo, ¿no? Violaciones sexuales y que las mujeres queden embarazadas después de este abuso sexual, ¿no? O cuando es probable que el ser en formación conlleve el nacimiento graves, taras físicas o psíquicas, siempre que exista un diagnóstico médico. El aborto sentimental o eugenésico también, como ustedes pueden ver aquí, también tiene una sanción de una pena privativa de libertad, es decir, cárcel no mayor de 3 meses. Entonces, incluso para estos casos no existe la impunidad para el castigo. Así sea por violación sexual, la mujer, si queda embarazada, puede ser sancionada con pena privativa de libertad no mayor de 3 meses. Ahora, esto lo dejo para debate, a las chicas y a los chicos. A ver, quiero saber su opinión y su punto de vista respecto a este tema.
No olvidemos que esto lo vamos a abordar en las siguientes clases, así que voy a dar esto general para poder abrir el debate para la siguiente clase. Muy bien, entonces nos queda claro que el único aborto permitido en el Perú es el aborto terapéutico. Entonces, entiendo yo, entendemos que el derecho a la vida nace, bueno, se protege desde la concepción y en el Estado peruano no se permiten experimentos ni manipulaciones genéticas respecto al ser en formación. El artículo 2. Tiene derecho el niño y adolescente a su atención por parte del Estado desde la concepción, miren ustedes. Es responsabilidad del Estado promover el establecimiento de condiciones adecuadas para la atención de las madres durante las etapas del embarazo, el parto y en la fase de postnatal. El Estado otorgará atención especializada a la adolescente madre y promoverá la lactancia materna y el establecimiento de centros de cuidados diurnos, ¿no? La sociedad coadyuvará a hacer efectiva tales garantías. Debe tenerse en cuenta, jóvenes, que una mujer cuando está embarazada, y si esta mujer, eh, bueno, por ejemplo, ¿no? Tiene seguro social, que es el salud, el salud le brinda una atención permanente a la mujer embarazada y va a acompañarla durante todo el proceso del embarazo. Va a hacer los llamados chequeos, ¿verdad? Las llamadas citas que van a tener embarazada, donde le van a empezar a medir su peso, cómo es que va desarrollándose el feto, información, ahí van a empezar, no sé, a sacar las ecografías, a ver si es que está bien formado el feto, a llevar, a acompañar a la mujer embarazada durante todo el proceso, los 9 meses que dura el proceso de gestación hasta que ella dé a luz. Incluso cuando ya va a dar a luz, conocerán ustedes, la mujer es trasladada al hospital, en el hospital le brinda los cuidados correspondientes y posteriormente pues sale con el bebé a casa y después de eso incluso el Estado sigue atendiendo al bebé, ya en este caso, con sus citas médicas y con el otorgamiento de las vacunas, todo un proceso. O sea, el Estado se encarga de esos jóvenes, ¿no? Ahora, recordemos que, bueno, esto está a cargo de la salud, ¿no? Para que pueda hacer una atención integral. Ahora, el Estado otorga una atención especializada a la madre adolescente y promoverá la lactancia materna. Es importante, jóvenes. ¿Por qué una atención especializada al adolescente? ¿Por qué? Porque un adolescente incluso, bueno, puede ser asistida psicológicamente, porque no es igual tener bueno, estar embarazada cuando una mujer tiene más de 20 años o 30 años, a que tenga un embarazo a los 14, 16 años, ¿no? Entonces, psicológicamente no, de repente no está preparada para ser madre, ¿no? Entonces, muy bien. Pero aquí hay algo importante y que muchas mujeres desconocen y es oportuno que ustedes puedan ser los transmisores de estos derechos, jóvenes. Y es que, y es que pocos conocen que eh, hay derechos cuando la mujer sale embarazada y esta mujer es trabajadora. Eh, Miren, jóvenes, aquí he traído este pequeño gráfico del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que establece 6 puntos importantes. Primero, la lactancia materna, ¿no? Que es un derecho que tiene la mujer a solicitarlo cuando nace ya el bebé, ¿no? Y esto es 1 hora diaria dentro de la jornada, el permiso de 1 hora diaria dentro de la jornada de trabajo para darle de lactar a su bebé. La licencia por maternidad, que son los 98 días, que puede ser eh, pre, pre al nacimiento del bebé, o sea, antes del nacimiento del bebé y después del nacimiento del bebé. Son 98 días en total. Pueden ser partidos por la mitad y pueden ser tomados antes del nacimiento del bebé y después del nacimiento del bebé. O acumular ambos periodos
y antes de que la mujer dé a luz, tomar sus 98 días para que ese tiempo sea disfrutado con su bebé, ¿no? Protección de la salud durante la gestación y la lactancia. Obviamente, el Estado va a estar con la madre trabajadora porque le va a brindar todos los cuidados y las atenciones médicas correspondientes. Lactarios institucionales. Esto es importante, jóvenes, porque se ha establecido la obligación que en los empleadores que tengan más de 20 trabajadoras en estado fértil tienen que realizar o acondicionar un lugar para que la mujer que esté dando el lactar a su bebé pueda en el mismo centro de trabajo tener un lugar especial para que pueda el bebé ser llevado a ese lugar y en ese lugar amamantar. Y aquí hay algo importante, la protección contra el despido arbitrario. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes? Que eh, penosamente las mujeres han tenido que luchar durante muchos años por el reconocimiento de derechos y la mujer cuando estaba embarazada era una persona vulnerable porque los empleadores bastaba que la mujer salga embarazada y los empleadores como que ya no le resultaba ya no resultaba útil una mujer embarazada y veían que este embarazo iba a dificultar, entre comillas, su desenvolvimiento laboral. Bueno, pues, y es así, jóvenes, que los empleadores, penosamente, en varios de los casos, han decidido extinguir, vale decir, despedir injustificadamente a las mujeres por el solo hecho de salir embarazadas. ¿Por qué? Porque obviamente las condiciones de trabajo tienen que variar. Definitivamente, una mujer embarazada no puede ser expuesta a trabajos que puedan exponer o poner en riesgo la vida e integridad de la mujer y menos aún del feto. ¿No? Entonces, jóvenes, la ley y el Estado ha emitido una norma y esta norma establece que, bueno, es el Decreto Supremo 003-97-TR, que es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, y esta norma establece en su artículo 29 que el despido va a ser nulo, o sea, va a ser sin efecto legal, va a ser nulo, o sea, no va a tener validez en la medida que se despida a una trabajadora cuando esta trabajadora esté embarazada. Entonces, esta norma, jóvenes, ha permitido o permite la protección de todas las trabajadoras, ya sea en el sector público o ya sea en el sector privado, para que no sean despedidas a consecuencias de su embarazo. Eh, Importante. Entonces, ¿qué pasaría si mi empleador me bota, me despide porque se enteró que estoy embarazada? Muy bien. El supuesto es, yo logro acreditar que el despido es porque mi empleador se conoció que estoy embarazada, yo puedo regresar al trabajo siendo una trabajadora de manera permanente para quedarme allí a laborar hasta el día que yo me jubile o hasta el día que yo cometa alguna falta grave. Entonces, la sanción es esa, ¿no? Si despides a una trabajadora que está embarazada, por ley, esa trabajadora va a regresar por la puerta grande, va a recuperar su trabajo y además va a estar allí hasta que ella quiera, porque pueda renunciar, hasta que llegue viejita a través de la jubilación o hasta que cometa alguna falta grave que sí permita válidamente extinguir el vínculo laboral. ¿Mm? Entonces, vamos a encontrar una protección 9 meses, porque la mujer va a estar embarazada 9 meses, pero también, jóvenes, vamos a encontrar una norma especial que va a establecer que cuando la mujer esté en periodo de lactancia, que es la lactancia materna, que se ha ampliado a 1 año, la mujer también va a tener una protección contra cualquier despido que quiera realizar el empleador. Entonces, sumamos, ustedes son matemáticos, 9 meses que dura el embarazo más 1 año de lactancia, tienes 1 año, 9 meses protegidas todas las mujeres trabajadoras todas las mujeres trabajadoras contra algún despido arbitrario que quiera cometer su empleador. Mm.
Penosamente jóvenes, pocas personas conocen de estos derechos y muchas de las trabajadoras son despedidas y no se les paga ni un solo sol y no demandan por desconocimiento o dos porque no tienen dinero para pagar al abogado. Cualquier cosa que conozcan, por favor, me pasen el dato y nosotros mismos somos ejerciendo la defensa de las trabajadoras. Dicho sea de paso, jóvenes, les comento que en ese interín como abogada me tocó un caso, el caso llevar contra la empresa Hayduk. Ustedes saben que Hayduk es una empresa fuerte en el mercado, ¿no? Aquí en la provincia. ¿Y qué es lo que pasaba? Que Hayduk había despedido a su trabajadora en el periodo de lactancia. Pero ¿qué es lo que pasa? La lactancia anteriormente solamente estaba establecido por el periodo de 9 meses. Después, este periodo de lactancia cambia y se amplía a un año. Entonces, la empresa Hayduk despide a mi patrocinada cuando su menor hija cumple los 9 meses. ¿Por qué? Porque el abogado de la empresa no se había percatado que la ley había cambiado y por lo tanto, pues entiendo yo que opinó por el despido válido de la trabajadora. En ese interín, jóvenes, la norma cambia y pues definitivamente nosotros eh, llegamos a acreditar, quiero ver si estoy grabando, a ver, deme un ratito. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, creo que sí. Sí, creo que estoy grabando. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces les sigo contando, jóvenes. ¿Qué es lo que pasó? Hajduk pidió a mi patrocinada, a la señora, cuando su niña tenía 9 meses de edad. ¿Listo? 9 meses. Pero justamente en la fecha del despido, la ley cambia y el periodo se amplía a un año, el periodo de lactancia. Entonces nosotros recurrimos ante el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el chapulín colorado, es aquel que te defiende cuando, bueno, obviamente tú tienes que iniciar una demanda, ¿no? Pero es aquel que te defiende cuando los derechos son vulnerados. Recurrimos al Poder Judicial y demandamos la nulidad del despido. El juez de primera instancia falló a favor nuestro y dispuso la reincorporación de la trabajadora en su calidad de trabajadora a plazo indeterminado. ¿Qué quiere decir? Que la empresa no podía votar a la trabajadora, no puede despedir, ¿no? Con una medida cautelar, que es una herramienta legal, se logró la reincorporación inmediata de la trabajadora en la empresa. Bueno, la empresa por su parte impugnó, nos hemos ido hasta la Corte Suprema por este caso. Bueno, y en la Corte Suprema ha determinado que en efecto eh, el derecho de, como madre trabajadora fue violentada por la empresa y por lo tanto le correspondía trabajar a ella como, o ser reconocida como trabajadora de manera permanente. Hasta el día de hoy, mi querida patrocinada sigue trabajando para Hayduk, ya es como comúnmente lo decimos nosotros, estable en la empresa, así que no tiene mayor inconveniente. Entonces, miren, jóvenes, por eso es que es tan importante que nosotros, bueno, nosotros los abogados nos conocen, los abogados nos conocen como mujeres y hombres de leyes, ¿no? Nosotros conocemos las normas y es parte de nuestra labor, pues, ejercer la defensa de las personas vulnerables, ¿no? Entonces, esto es lo que se hace, jóvenes. Penosamente se desconoce porque se despide a muchas mujeres que están en periodo de lactancia o que están gestando y simplemente no conocen que existen normas que sí, pues, sí protegen esta condición tan vulnerable como lo es estar embarazada. Hoy por hoy, en tiempos de COVID, por ejemplo, ¿qué es lo que ha dispuesto el gobierno? Que es obligatorio, ojo, pestaña y ceja, es obligatorio que las mujeres embarazadas y en periodos de lactancia permanezcan en su casa haciendo trabajo remoto. ¿Qué quiere decir? No es posible obligar a las mujeres embarazadas a concurrir a las empresas a trabajar. Ellas tienen que quedarse eh, en su casita protegidas. ¿Por qué? Porque para el Estado es más importante la vida de la mujer y del bebé, del feto que está esperando, ¿no? Del bebé que está en crecimiento, antes que la concurrencia a su centro de trabajo. Entonces, ha establecido que se realice un trabajo remoto, que quiere decir que se trabaje desde casa. Entonces, jóvenes,
es importante que ustedes conozcan de normas, ¿no? No olvidemos jamás, ustedes van a ser, de hecho ya hay que declararlo, lo declaramos por fe, ¿no? Ustedes van a ser autoridad jóvenes y ustedes van a ser la primera autoridad cercana al pueblo para poder auxiliarlos, para poder defenderlos y para que ustedes puedan orientarlos, ¿no? También hay un pago, un subsidio por maternidad y lactancia, que esto se paga también a través de salud. Me parece que son 900 soles que te dan cuando tu bebé nace, ¿no? Obviamente, si es que esto das a luz en el mismo de salud. Hay un subsidio también por maternidad también que te le da la empresa, ¿no? Obviamente tiene estos sus requisitos establecidos, ¿no? Ya si ustedes gustan, ya nos podemos explayar más respecto a eso. Entonces, jóvenes, importante conocer estos derechos y les voy a dejar de tarea que ustedes busquen por allí si estos mismos derechos tienen el personal de la Policía Nacional. ¿Qué pasa si una mujer, una suboficial PNP, sale embarazada? ¿Qué pasa con ella? ¿Le corresponde su maternidad? ¿Le corresponde su lactancia materna? ¿Le corresponde la protección de su salud? ¿No puede ser despedida? ¿Mm? 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 ¿Le corresponde subsidios? ¿Cómo estamos a nivel de la Policía Nacional del Perú? Lo dejo de tarea. Muy bien, continuamos. Derecho a vivir en un ambiente sano, jóvenes. ¿Y qué entendemos por un ambiente sano? Profe, un ambiente sano es aquel ambiente que no esté contaminado por COVID. No, mentira, jóvenes. Un ambiente sano para la norma es cuando acá, bueno, vamos a ver, el niño y el adolescente tienen derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ecológicamente equilibrado. ¿Qué más? Se desarrolla ese artículo y se tiene derecho a un buen trato. Es que obviamente estamos hablando de un mente sano, sano no solamente en el tema de salud, sino sano en el tema de salud mental, o sea, una salud que debe ser protegida para que el niño crezca sin perturbaciones, ¿no? Mira, aquí está, los niños, las niñas y los adolescentes sin exclusión alguna. No porque seas blanco, no porque seas moreno, no porque seas andino, no porque seas costeño, no porque seas hombre, como varón o mujer, no, sin exclusión. Tienen derecho al buen trato, que implica recibir cuidado, afecto, protección, socialización y educación no violentas. Ojo con eso, en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en el que se brinde la protección integral, ya sea por parte de sus padres, sus tutores, que son los representantes legales de los menores de edad, responsables o representantes legales, así como de sus educadores, los profesores, autoridades administrativas, ¿no? Los directores, públicas o privadas, o cualquier otra persona. El derecho al buen trato es recíproco entre niñas y adolescentes. Y es que jóvenes, aquí pues eh, la vida ha cambiado, ¿no? O sea, antes a un niño tú podías castigarlo y el niño era considerado propiedad de los padres. Es más, en la época romana, los niños eran vendidos. Eran vendidos por los padres. Es como que los hijos eran propiedad de los padres y ellos podían hacer lo que quieran con los niños. Eran vendidos o eran pagados a cuenta de las deudas que podían tener los padres, ¿no? Entonces imagínense, los niños eran tratados peores que cosas, ¿no? Parecía una mercadería. Hoy por hoy no. Hoy por hoy se reconoce a un niño y a un adolescente con todos sus derechos y además se establece de manera expresa la responsabilidad que tiene el Estado para procurar que este niño crezca en un ambiente adecuado y protegido sobre cualquier violencia que pueda existir dentro del hogar, dentro de la escuela o en el lugar donde él esté.
Entonces, hoy por hoy, jóvenes, lo que se quiere son niños sanos, sanos, no solamente físicamente, sino sanos emocionalmente, psicológicamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, jóvenes? Nos gusta, a mí me gustaría decir que en el Perú no existe violencia, pero miren ustedes, los casos atendidos por el CEN, que es el Centro de Emergencia Mujer, que es el centro de atención respecto a la violencia en el Perú, ha establecido cifras preocupantes respecto a violencia, ¿no? Hemos encontrado violencia sexual, violencias físicas, violencias psicológicas, violencias económicas patrimoniales. Y aquí, jóvenes, obviamente me dirán, profe, pero esto es violencia contra la mujer, claro, pero el tema es que cuando existe violencia contra la mujer, lo hay contra todo el grupo familiar, ¿no? Y vamos a ver, miren ustedes, las mujeres son víctimas entre 18 y 58 años de edad, ¿no? Entonces aquí ya hay familia, jóvenes, ya aquí familia afectada. No, violencia sexual, no, violencia sexual, 1.293 en el año 2019 y a marzo del 2020, ojo, ya había 639 por ciento de casos de violencia sexual. Violencia física, 5.834 en el año 2020, solo a marzo, 2.377 casos. En el caso de violencia económico-patrimonial, 7.200 en el año 2019 y 3.111 en el caso de en el año 2020. Ahora, ¿qué es violencia, perdón, psicológica? ¿Qué es la violencia económica patrimonial, jóvenes? Profe, no entiendo. ¿Qué significa esa violencia? Es cuando el papá, es cuando dependemos del papá, es cuando el hogar depende del papá económicamente. Y el papá no nos da para los alimentos, se va con otra persona y no nos da los alimentos. Entonces es una violencia económica patrimonial cuando no nos asisten con los alimentos que corresponde a la subsistencia como menores de edad, ¿no? Como personas. Ahora, ¿cuándo también es una violencia patrimonial? Cuando, no sé, María y José tienen, no sé, 3 carros, una casa, y el esposo empieza a vender las propiedades que tienen, bueno, no son casados, pero lo tienen, y entonces empieza a deshacerse o a disponer de sus bienes, a venderlos, y solamente él tiene el dinero, ¿no? Entonces también se ha previsto este tipo de violencia y se otorgan medidas eh, que permiten frenar estas disposiciones de este bien. Ahora, jóvenes, si ustedes creen que solamente las víctimas de violencia son las mujeres, pues se equivocan. Así como existe el derecho a la no discriminación, la violencia sexual, la violencia familiar, no va a encontrar distinción alguna, jóvenes. Por ello, miren ustedes, esta información viene desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y establece una cifra de 86% de mujeres y el 14% de varones. O sea, yo no puedo decir que yo, por ser varón, nunca voy a estar afecto a un caso de violencia familiar, ¿no? No, al contrario. Y es que es esto, jóvenes, miren, ven. ¿Existe violencia familiar? ¿Existe la posibilidad que un varón sea agraviado en el caso de violencia familiar? Pues sí, jóvenes, sí lo hay. Y yo quiero compartir con ustedes experiencias en la profesión como abogada, ¿no? Aquí como me ven jovencita, yo tengo más de 12 años de experiencia laboral, ¿no? Y en estos años jóvenes he podido ser he podido ser testigo de, de, en casos en que las mujeres aprovechan de su condición de, entre comillas, de vulnerables y son ellas las agresoras, ¿no? Yo recuerdo mucho un caso, jóvenes, en las que un amigo
se había separado con su pareja y bueno, pues habían tenido un menor de edad, un solo hijo. Este hijo a la separación este, de estas personas se quedó con el papá. Este padre lo ha visto crecer al menor de edad y, y bueno, pues lo ha tenido como 3 o 4 años. La cuestión, jóvenes, es que después de un largo tiempo, la mujer busca de nuevamente al padre y le dice, pues bueno, hay que regresar por nuestro hijo. Bueno, lo medita, lo piensa y en efecto, pues vamos a regresar. Y es que mi olfato de abogada me decía que eso no podía ser tan real. Y yo le dije, ten cuidado, puede regresar con la única finalidad de quitarte al bebé, o al niño, quitarte al niño y después demandarte por pago de alimentos, porque ya tendría el niño a cargo, y después incluso quedarse exclusivamente con la tenencia del niño. Bueno, pues pasaron los meses y este joven llega a conocer que esta señora tiene una relación extramatrimonial, no es casados, pero eran convivientes. No, tenía otra relación con otro varón, y obviamente se arma la de San Quintín en la casa, ¿no? Hubo, eh, hubo reclamos por parte de este joven y finalmente la señora se fue de la casa. Pero ¿qué es lo que pasó allí, jóvenes? La señora se fue indignada de la casa, ¿no? Pero se fue a la comisaría a denunciar maltrato psicológico. ¿Y qué creen? La comisaría elaboró el documento correspondiente porque es un test, jóvenes, es un test de valor que se llena en la comisaría y obviamente la mujer, se le otorgaron todas las garantías a la mujer, de tal manera que se le prohibió acercarse en menos de 100 metros a la flamante esposa, ¿no? ¿Qué implicó esto? A raíz de esta situación bastante injusta, la señora se queda con el niño, lo demanda él por pensiones, pensiones alimenticias y finalmente, hoy por hoy, tiene la tenencia del menor, ¿no? Entonces, jóvenes, a veces la realidad supera la ficción. Casos en que la mujer aprovecha esa condición, entre comillas, vulnerable, lo hay, existen. Por eso es que en algunas clases converso con ustedes y les digo que tanto varones como mujeres, al ser integrantes de la Policía Nacional, van a ser, por no decirles carnadas, voy a decirles, van a ser candidatos, para hablarles bonito. Van a ser candidatos de muchas personas que lo último que van a ver en ustedes son sus valores y son sus sentimientos. Por lo tanto, quiero que siempre recuerden que deben de escoger a la persona que en realidad es para ustedes. Cuidado con estas personitas. Cuidado con aquellas personas que solamente ven el tema material, porque ojo, un policía, jóvenes, un policía va a tener una remuneración mensual. Y yo les hablo como abogada. Y esa remuneración mensual te permite demandarlos por alimentos. Y si no te quiere dar, trabas embargo en forma de retención contra el sueldo del policía. ¿Cuánto le puedes embargar? Hasta el 60% de sus ingresos. Profe, yo soy mujer, ¿me salvo? No, también te pueden demandar a ti por alimentos. Ojo, ya hay una sentencia en la ciudad de Guarmey, una profesora se le ha condenado con el pago de pensiones alimenticias a favor de sus menores hijos. Entonces, ojo, pestaña y ceja con todos estos casos. Penosamente en esta sociedad están venida menos los valores, están venida menos los sentimientos
Por eso hay que tener mucho ojo, mucho tino con las personas que puedan acercarse a ti, ¿no? Muy bien, eso te dejo de reflexión. Muy bien. Miren, jóvenes, la violencia familiar, solamente porque son casados existe violencia, no. Entre cónyuges también puede haber. Convivientes, cónyuges cuando son casados, convivientes solamente cuando conviven. No hay un formalismo legal, que es en este caso el matrimonio. Entre ascendientes, padre, hijos, nietos, ¿verdad? Perdón, entre ascendientes, que es ascendientes hacia arriba, o sea, mamá, o en este caso padre, padre, por ejemplo, yo, ¿no? Yo hacia mis padres, hacia mis abuelos, descendientes es hacia mis hijos, ¿no? En los parientes colaterales, a mis hermanos, ¿no? Por consanguinidad o afinidad, por matrimonio, puede ser a mi cónyuge, a mi cuñado, ¿no? A mi suegro, quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. Claro, si ya es una relación laboral, esto ya sería en ámbito laboral, ya sería, no sé, lesiones, otra figura legal, ¿no? Contractuales no tiene que ver un contrato, ¿no? Un contrato. Quienes hayan procreado hijos en común independientemente de que convivan o no al momento de producirse la violencia. Claro, ponte, no sé, Julia vive en su casa y José vive en su casa. Entonces, ¿no existe violencia ahí porque los dos no conviven en la misma casa? No, sí existe, claro. Miren, quienes se hayan procreado hijos en común tienen a Pablito, ¿no? Su hijito, independientemente de que convivan o no al momento de producir la violencia, ¿no? Entonces, así no convivas con la persona, si tienes hijos en común, y existe violencia física, psicológica, o el tema de las pensiones, que es el económico patrimonial, o la psicológica, esto configura la violencia familiar, ¿no? La norma, jóvenes, ha variado tanto respecto a violencia que esta ley, la 30.364, salió hace poco tiempo ya, y en esta ley le permite a la Policía Nacional intervenir incluso de manera inmediata cuando existe violencia. Cuando existe violencia de manera inflagrante, la policía interviene, incluso en la misma casa del agresor. ¿Ya? Entonces aquí se la faculta a la Policía Nacional. ¿Para qué? Para que intervenga en casos de violencia.